¿Qué tal? ¿Cómo vamos? El objetivo del día de hoy es resolver un circuito resistivo mixto y vamos a seguir un modelo de solución que ya hemos probado varias veces. ¿Por qué? Porque ayuda a desarrollar la disciplina, la claridad en las operaciones y el orden. Bueno, así es como lo vamos a hacer. Empezamos. Vamos a resolver ahora un circuito mixto. Fíjate, aquí en este caso sabemos que la resistencia R2 y la R3 están en paralelo y lo primero que tú dirías es tienen el mismo voltaje. Sí, señor, pero no el de la fuente. Fíjate bien, el paralelo tiene un voltaje diferente a la fuente. ¿Por qué? Porque tiene a R1 en serie. ¿Qué te piden? Calcular el valor de las corrientes I, la I1, la I2 y la I3, usando la ley de Ohm. Fíjate bien, la I1 la pintamos, que es la que va a pasar por arriba o por R1. Y después la I decimos que es la que sale al final. Debes tomarlo en cuenta. Bien, vamos a ver cuáles son las consideraciones. Se trata de un circuito mixto. Dos resistencias en paralelo con una resistencia en serie. Una sola fuente de alimentación de 12 volts. I1 es igual a I, según el diagrama. Y eso es muy importante, que aprendas, que te des cuenta cómo está el circuito para que lo puedas analizar. Esa es la parte importante, conocer el análisis de los circuitos, lograr el análisis de los circuitos. Bien, I1 es igual a la I, según el diagrama. Continuamos. Para los resistores 2 y 3 se siguen las reglas de los resistores en paralelo, como lo acabamos de hacer. Se siguen las mismas reglas para los resistores en serie, considerando que el paralelo de R2 con R3 se convierte en R2 paralelo con R3, que quedará en serie, por supuesto, con R1. Procedimiento. Repetimos todo lo que queremos calcular, tenemos los mismos valores y vamos a continuar. El procedimiento me dice qué fórmulas voy a utilizar, pero no las resuelvo en este momento. Solamente es para tomarlas en cuenta. Cuando vaya a hacer ya los cálculos, tomaré directamente las fórmulas, pero esto es la programación de lo que yo realmente tengo que. Paralelo R2 con R3. Bueno, el paralelo R2-R3 es igual al R2 por R3 más R2 más R3. Se obtiene la resistencia total, que es la suma de R1 con R2 paralelo con R3. Y eso va a ser una resistencia total. Pero fíjate, tienes que haber hecho primero el paralelo R2 con R3 para sumarla con R1. El tercer punto me dice, se saca la corriente del circuito equivalente, la I va a ser igual al voltaje sobre la resistencia total, que por cierto es I1. 4. Ver el divisor de voltaje entre R1 y R2-3 para conocer el voltaje R2 y R3. ¿Sí estás de acuerdo? Fíjate, R1 va a tener un voltaje, R2 y R3 van a tener el mismo voltaje entre ellas, pero puede ser diferente al voltaje que va a haber en R1. Entonces, el voltaje en R2, R3 va a ser igual. Estamos hablando de divisores de voltaje. Recuerda que ya vimos divisores de voltaje. El voltaje 1 por la resistencia 2,3, que es la que me interesa, sobre la suma de los resistores en serie, que es R1 con el paralelo R2-R3. Y bueno, vamos a deducir entonces que la corriente 2 va a ser igual al voltaje R2 paralelo con R3 sobre R3.
y la I2 va a ser igual al voltaje R2 paralelo con R3 sobre la R correspondiente, que es la R3. A mí me gustaría quedarme un momento en esta diapositiva para ver si queda claro. A ver si tenemos diferencias. Imagínate que pasa más rápido de lo que tú quieres. Bueno, simplemente dale regresar con las flechitas y lo puedes volver a escuchar. Fíjate, aquí está el mismo circuito mixto, pero a mano derecha está R1 ya pintado el R2, R3, el paralelo, porque es el circuito equivalente. Y tenemos otro circuito equivalente que va a ser el voltaje de la fuente con una resistencia total que me van a dar la corriente. ¿Sí te queda claro? R1 y a mano derecha arriba R1. Arriba a mano derecha el paralelo de R2, R3. Abajo un solo resistor. ¿Dudas, comentarios por WhatsApp, por favor? Vamos ahora con el desarrollo. Recuerda que el desarrollo es lo que dijo el procedimiento, pero ahora aplicando las fórmulas. Es como si tú a la computadora le hubieras dicho, estas son las fórmulas, realízalas. Ya tiene los valores y vamos a hacerlo. Ese es el desarrollo. Aquí sí vamos a sacar las operaciones. R2 por R3 sobre R2 más R3 me va a dar, si tú te fijas, 25.55 ohms a la derecha. Ese es el paralelo R2 con R3. Bien. La resistencia total va a ser la R1 más el paralelo que acabamos de sacar. Y son los 82 ohms que dice ahí que vale R1 más el nuevo que acabamos de obtener. Ahí están, 107.55 ohms. ¿Cuál es la corriente? Bueno, la corriente I1, que por cierto es la corriente total, va a ser al voltaje de la fuente sobre la resistencia total. Y es la misma corriente que va a circular por R1. ¿Queda claro? Ok, continuamos. Son 12 volts sobre la resistencia total, que son 107.55 ohms. Bueno, me da 111.6 miliamperes. Y esa es la corriente total que va a pasar por el circuito. Eso significa que al llegar al paralelo se va a bifurcar y se va a ir una parte a R2 y otra parte a R3. Pero la salida al final debe ser la misma corriente que entró. ¿Cómo obtengo el voltaje en R2, R3? Pues es muy fácil. Hago simplemente un divisor de voltaje. ¿Cómo se hace? Es el voltaje 1 por la resistencia que me interesa sobre todas las resistencias involucradas. Entonces sería sobre R1 más paralelo de R2. Y ahí están. Ya le quité las unidades, lo pongo como volt solamente y sumo la primera resistencia con el paralelo. Esto me da al final de cuentas 2.85 volts. Este es el voltaje que va a haber en R2 y va a ser el mismo voltaje que va a haber en R1. Exactamente el mismo. ¿Se ve claro? Vamos con el punto 5. La corriente en 2 va a ser igual, fíjate, aquí va a ser el voltaje sobre su resistencia. Entonces el voltaje de R2 para la corriente en el resistor 2 va a ser el voltaje de ambos resistores, porque están en paralelo, sobre la resistencia 2. Y esto me va a dar 60.6 miliamperes. Aquí quiero llamar la atención que no estoy usando muchos decimales.
y entonces el resultado puede diferir un poquito. Si le pongo más decimales, seguramente el resultado va a ser exacto. Pero quiero que te des cuenta que a veces no usamos todos los decimales y vamos a ver el resultado. La I3 va a ser el voltaje R2 paralelo con R3, o sea, el voltaje del paralelo, sobre la resistencia 3. Ahí están los 2.85 volts sobre los 56 ohms, que son la R3, y me da 50.9 miliamperes, que es la I3. Y yo, para comprobar, voy a ver que la I total va a ser igual a la I2 más miliamperes, cuya suma son aproximadamente, ese símbolo que está, quiere decir más o menos, es aproximadamente 60.6 más 50.9 miliamperes, que por cierto es casi igual. Bueno, ya sabemos que la práctica hace al maestro. ¿Cómo es eso? Pues sí, que entre más ejercicios hagas, que entre más realices circuitos equivalentes, mejor te va a ir. Primero te los vas a aprender, vas a conocer el procedimiento que debes de seguir, pero lo más importante es que aquí eres tú. Por favor, voy a necesitar que me los muestres. La idea es que los discutamos por WhatsApp para que expresemos